La deuda externa que dejó Macri. El Banco Central, por indicación del presidente de la Nación, realizó un informe sobre el endeudamiento macrista que correspondió a los años 16 a 19, es decir, fin 2015, fin 2019. Dice ese informe que la Argentina concluyó el periodo presidencial de Macri con una de las fases contractivas más prolongadas de su historia, de la historia argentina, con una tasa de inflación que marcó el nivel más alto de los últimos 28 años, con registros récord de desempleo en 13 años y niveles de pobreza que alcanzaban a más del 35% de la población. En el año 2019, el peso de la deuda pública había alcanzado el 90% del Producto Bruto Interno y sus intereses comprometieron más del 20% de los recursos tributarios. La deuda denominada en moneda extranjera representaba 5,6 veces el valor de las reservas internacionales en poder del central y 3,8 veces el monto de las exportaciones anuales de bienes. Es decir, Macri nos endeudó por 4 años seguidos de exportaciones. Es decir, habría que exportar 4 años y ese dinero de las exportaciones dedicarlo únicamente al pago de la deuda que él contrajo no en su nombre, sino en nuestro nombre. La contracara de esta fenomenal deuda, esto lo dice textual el informe del Banco Central, fue una abultada fuga de capitales cuyos beneficiarios constituyen un reducido grupo de empresas y personas que aprovecharon las ventajas transitorias de un modelo que ofrecía importantes rendimientos. Hago una escala aquí y pensemos, reflexionemos. La deuda se tomó para ser fugada. La deuda se tomó para fugar capitales, para fugar plata. En el periodo comprendido entre diciembre de 2015 y octubre del 2019, dice el informe, la fuga de capitales superó los 86.000 millones de dólares. Apenas el 1% de las empresas, nos informa el Central, explica las 3/4 partes de la formación de activos externos realizadas por personas jurídicas. De igual forma, tan solo el 1% de las personas humanas dieron cuenta del 22% de la fuga de capitales realizada por los individuos. Durante la fase de ingreso de capitales comprendida entre diciembre de 2015 y principio de 2018, aproximadamente 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos. Es decir, en 3 años, la plata que había ingresado acá había ingresado para cobrar en pesos las tasas de interés más altas del mundo y luego volver a comprar dólares y llevárselos. El ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas de portafolio, como se llaman las inversiones especulativas precisamente, sumó
100.000 millones de dólares en ese periodo. En 2018, a partir del cierre de los mercados voluntarios de crédito, aclaremos, se le dice mercados voluntarios de crédito son los mercados en donde se colocan y se transan títulos de deuda. Y en el 2018 ya estaba absolutamente claro. Eran ¿cuántos años de gobierno de Macri? 16, 17, principio del 18, 2 años y medio, ¿no? 16, 17, 18, 3 años. Porque fue a principios del 18, así que no llegaron a ser 3 años. Los mercados voluntarios de crédito se le cerraban a Macri en tan poco tiempo. Y entonces se inició una fuerte reversión en los flujos de capitales, ante lo cual las autoridades, es decir, Macri, ¿qué hizo? Recurrió al Fondo Monetario Internacional, que le desembolsó sobre la mesa, digamos, un préstamo récord en la historia del fondo de 44.500 millones de dólares. A lo largo de todo el periodo del Macri, la formación de activos externos se triplicó, superando los 86.000 millones de dólares. Aún durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, alcanzó los 45.100 millones. La fuga de capitales presenta en el periodo, escuchemos esto y retengámoslo, por favor, alcanzó una notable concentración en unos pocos actores económicos. Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por 24.679 millones de dólares. 100 agentes, 24.679 millones de dólares. Por otra parte, de los 10 principales compradores, se explican 7.945 millones de esos 100 agentes. Al diferenciar entre personas humanas y personas jurídicas, se observa que apenas, escuchemos estos números, por favor, que apenas el 1% de las empresas que realizaron compras netas adquirió 41.124 millones de dólares en concepto de formación de activos externos. El 1% de las empresas. En el caso de las personas humanas, tan solo el 1% de los compradores acumuló 16.200 millones de dólares de compras en ese periodo. La crisis cambiaria, obviamente, que ya se produjo a principios del 2018, finalmente llevó a octubre del 2019 a que el gobierno de Macri, el librecambista, el libre saqueador, tuviera que aplicar el control de cambios para frenar la fuga de capitales. Los más de 86.000 millones de dólares que se fugaron en concepto de formación de activos externos tienen su equivalencia en términos de menor crecimiento de inversión, mayor desempleo y deterioro en la distribución del ingreso. Dice el informe del Banco Central lo siguiente: el dramático proceso de ajuste desencadenado en el contexto de desregulación permite observar que los niveles de tipo de cambio requeridos para equilibrar la demanda
para atesoramiento en un entorno de liberalización extrema, son a todas luces insostenibles política y socialmente. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en una situación de crisis, de insolvencia, no hay tipo de cambio que valga. Para que esos dólares se quedaran en el país por pesos, ya no valían las tasas del 70%, tasas inéditas, no se pagaron en el mundo. No se pagaban en el mundo tasas así. Por eso venían, se convertían a pesos, cobraban tasas enormes y después se volvían a convertir en dólares. Cuando esos dólares no los tuvo más el central, no los tenía, entonces, bueno, ¿cuál era el tipo de cambio? Y ahí es donde viene la desesperación de Macri por conseguir esos 45.000 millones de dólares, que tampoco alcanzaron. ¿Por qué? Porque por más que tuviera ese apoyo, ese apoyo que a los argentinos nos condena porque es un sujeto con su grupo que toma obligaciones de las que se hace cargo el total de la población. Bueno, eso no fue suficiente y finalmente tuvieron que entrar con lo que se llama controles sobre la cuenta capital y financiera de pagos, que en realidad los controles sobre la cuenta financiera, la cuenta capital y financiera y el balance de pagos no es nada más ni nada menos que la administración del Estado, de la moneda y del comercio exterior. El macrismo anticipó la pandemia, Macri anticipó la pandemia y el daño que produjo, no voy a decir más nada para que no se malentienda, pero el daño que produjo es inmenso y lo hizo en el menor tiempo que se registra en la historia, en 4 años. Muy pero muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Obligados a Volver. Aquí desde Jujuy les habla Fernando Valderaki del programa La Verdad de la Milanesa. Bueno, en esta oportunidad quiero contarles una noticia importante que ocurrió hace unas semanas. Carlos Blaquier, el dueño de la empresa Ledesma, irá a juicio en una de las causas de delitos de lesa humanidad. Junto a él está procesado el ex administrador de la firma, Alberto Lemos. Ambos están imputados por resultar presuntos partícipes del delito de privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Luis Ramón Aredes, que aún continúa desaparecido, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián, al rechazar un planteo de nulidad realizado por su defensa. Ricardo Aredes, uno de los hijos del desaparecido Luis Aredes, pidió celeridad en el proceso por la avanzada edad del acusado, ¿no? Estamos hablando de Blaquier, que hace unos días cumplió 94 años. Todavía falta agregar un expediente y luego la justicia jujeña debe conformar el tribunal que juzgará a Blaquier y a su ex capataz Alberto Lemos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el año 1976 en la ciudad de Libertador General San Martín. Recién entonces allí el empresario se sentará en el banquillo de los acusados. Quiero recordar y aclarar también que esta causa estuvo 8 años a la espera de una decisión de la Cámara de Casación. En su resolución, el juez tuvo en cuenta el detalle probatorio presentado por el Ministerio Público Fiscal, según el cual los hechos ilícitos relatados fueron expresiones del plan sistemático de represión ejecutado por el aparato del poder del Estado Nacional, manejado por la dictadura militar,
con la intervención de los imputados, quienes mantenían una gran influencia y dominio sobre las estructuras económicas, políticas, sociales y territoriales del departamento de Ledesma, facilitando así todos los medios ideológicos y logísticos para llevar a cabo estos hechos. En marzo de 2015, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal había revocado la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que había confirmado los procesamientos sin prisión preventiva de Blaquier y Lemos por su participación en los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada en perjuicio de las víctimas Aredes, Gainza y Melián, y dispuso su falta de mérito. Según los jueces Horno, Ricci y Geminiani, no surgía con un grado de convicción suficiente que los imputados conocían que a través del préstamo de los vehículos de su propiedad, o sea, de la empresa Ledesma, allí Blaquier se desempeñaba como presidente del directorio y Lemos, como administrador general, habían favorecido el secuestro de las víctimas. Utilizaron el mismo criterio para resolver la causa en la que se investigan los hechos de la noche del apagón. Blaquier deberá responder ahora, esperemos, por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Aredes, Gainza y Melián en grado de cómplice primario y Lemos por los mismos cargos como cómplice secundario. Bueno, la justicia ya había acreditado que los tres fueron víctimas por su actividad político-sindical, ya que, bueno, Aredes, por ejemplo, fue secuestrado de su casa en presencia de su familia. Cada minuto que pasa es un minuto perdido por la posibilidad cronológica de que Blaquier ya no esté, dijo uno de los hijos de Luis Aredes. Esta es una espera que lleva 45 años, un trabajo de concientización, de búsqueda de pruebas, la misma espera que hicieron las madres, los padres y los familiares de los desaparecidos y las esposas de los presos políticos de Jujuy. Lo fundamental sería un funcionamiento claro y comprometido de la justicia en la búsqueda de la verdad. Esto es fruto de la militancia histórica de los parientes, amigos e incluso de los periodistas que nos ayudaron a llevar esto adelante. En la ciudad del Libertador General San Martín, en estos días, bueno, hay mucha esperanza, como cuando ocurrió que Blaquier fue citado a declarar. Todavía, bueno, falta una causa muy importante que es la causa Burgos, que investiga los otros 26 secuestros cometidos entre el 20 y el 27 de julio de 1976 para empezar a armar el tribunal que enjuiciará a Blaquier y a Lemos. Veremos cuánto tarda la justicia en Jujuy en conformarlo para realizar este histórico juicio, dijo el menor de los hermanos Aredes. A pesar de la oscuridad provocada por aquel corte de electricidad en el pueblo, las víctimas y los testigos lograron identificar que esos grupos de tareas estaban utilizando las camionetas del ingenio Ledesma para trasladar a los secuestrados. Blaquier perdió la pulseada en la Cámara Federal de Casación, que el 5 de agosto decidió rechazar los recursos que había presentado en 2013 contra su procesamiento por los secuestros ocurridos en 1976. Los camaristas Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky resolvieron enviar el expediente al Juzgado Federal de Jujuy para que siga su trámite después de tantos años de demora. En 2012, el juez Fernando Poviña había dictado 2 procesamientos
contra Blaquier y Lemos. Uno por 3 secuestros ocurridos en los primeros días del golpe del 76, que incluían al exintendente, el doctor Luis Aredes, y otros 26 cometidos entre el 20 y el 27 de julio del 76, en lo que se conoció como las noches del apagón, cuando 400 personas fueron secuestradas en la provincia de Jujuy. Bueno, con esto me despido, con un gran abrazo para todos y todas, y que sigan adelante con este importante programa radial. Ese que va penando podría ser yo, aquel que mira triste podría ser yo, y el que te está implorando podría ser yo, ese que pide y pide podría ser yo, y al que no le doy nada podría ser yo. Ese que ya no sueña podría ser yo, y el que quedó sin norte podría ser yo. Veo que ya no pueden salir, ¿no ves que van derecho hacia el fin? Ay, que se están perdiendo y podría ser yo. Ese al que están matando podría ser yo, aquel que ya no ríe podría ser yo, el chico acribillado podría ser yo, el que junta cartones podría ser yo, y al que se están llevando podría ser yo. Ese que ya no sueña podría ser yo, y el que quedó sin norte podría ser yo. Veo que ya no pueden salir, ¿no ves que van derecho hacia el fin? Ay, que se están muriendo y podría ser yo. Y yo que no sé qué hacer, no basta con entender. Una canción no seca una inundación, ni le devuelve el sol al que ya no ve. Tan solo un poco de calma, que poco es. Ese que está robando podría ser yo, ese que mata o muere podría ser yo, aquel que nada cree podría ser yo, y ese al que nadie atiende podría ser yo. Nunca un golpe de suerte y podría
no pueden salir. ¿No ves que van derecho hacia el fin? Ay, que se están muriendo y podría ser yo. ¿No ves que ya no pueden salir? ¿No ves que van derecho hacia el fin? Y se están muriendo y podría ser vos. Veo que ya no pueden salir. ¿No ves que van derecho hacia el fin? Ay, que se están muriendo y podría ser yo. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Y los comentarios obligados, de lunes a jueves, a partir de las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos nuestra tarea siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.